En el presente video veremos cómo aplicando la ley de Lenz podemos determinar sentidos de corrientes inducidas en diversas situaciones de inducción electromagnética por flujo de campo magnético variable. Esto aplica para todos los ramos de electricidad y magnetismo que se dictan en el Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad Andrés Bello, a saber FMF y CFI 141, FMF y CFI 144, el FMF 241, CFI 344 y CFSA 3440. Partamos revisando la secuencia de razonamientos relacionada con la ley de Lenz. Considera una espira conductora cerrada en medio de una zona de campo magnético. Se produce un cambio de flujo magnético. Ese cambio de flujo magnético, de acuerdo a la ley de Faraday, genera una FEM o un voltaje inducido. Como la espira conductora es cerrada, se genera una corriente inducida en esa espira. Esa espira genera un campo magnético inducido y ese campo magnético inducido va a generar un flujo magnético inducido, un flujo de campo magnético inducido dentro de la espira. Para nuestros efectos vamos a entender el flujo de campo magnético como el número de líneas de campo magnético a través de la espira, y donde por ley de Lenz el flujo de campo magnético inducido debe compensar el cambio de flujo magnético inicial. ¿A qué se refiere con esto? De que este flujo magnético debe ser tal que se oponga o compense este cambio de flujo magnético inicial que se produjo y que desató toda esta secuencia de situaciones. También tenemos que hablar de lo que significan líneas entrantes y líneas salientes. Aquí se ilustra la situación. La línea entrante es la de un observador que ve entrar un vector. Si consideramos el vector como una flecha que va entrando hacia un blanco, cuando el vector es entrante, lo que ve el observador son las plumas de la flecha, de ahí uno puede entender el símbolo de la cruz. Y la línea saliente es cuando el observador ve la flecha venir hacia él. Entonces lo que ve es la punta de la flecha. Las direcciones entrante y saliente van a ser opuestas. Entonces, ¿cómo interpretamos esto en función de la ley de Lenz? Ahora, de acuerdo a la ley de Lenz, pueden pasar 4 situaciones: aumento de líneas entrantes, aumento de líneas salientes, la disminución de líneas salientes o disminución de líneas entrantes. Si aumentan las líneas entrantes, por ley de Lenz, el campo magnético inducido debe generar líneas que anulen esas líneas entrantes, y la manera de anularlas es agregando líneas salientes. Si lo que tenemos es aumento de líneas salientes, por ley de Lenz se tiene que compensar agregando líneas entrantes. Ahora, si disminuye líneas salientes, la compensación es agregar las líneas salientes que se perdieron. Y si disminuyen las líneas entrantes, se compensa agregando las líneas entrantes que se perdieron. Todo esto lo vamos a ver en práctica en los análisis que vienen a continuación. Para empezar, si el campo magnético inducido es saliente, como se ve en esta figura, la corriente inducida va a fluir en sentido antihorario, contra las manecillas del reloj. ¿En qué caso sucede esto? Cuando tenemos un campo magnético externo entrante, donde aumenta el número de líneas entrantes a través de la espira, y por ley de Lenz, el campo magnético inducido tiene que proporcionar líneas salientes que anulen las líneas entrantes que se agregaron. Entonces tenemos aquí campo magnético inducido saliente, flujo antihorario de la corriente. Y el otro caso es cuando tenemos un campo magnético externo saliente y disminuye el número de líneas salientes dentro de la espira. Entonces estas dos desaparecen, estas dos de acá desaparecen, y aparecen líneas salientes provocadas por el campo magnético inducido que toman el lugar de las líneas salientes que se perdieron, y por lo tanto tenemos campo magnético inducido saliente, corriente inducida en sentido antihorario contra las manecillas del reloj. Ahora, si el campo magnético inducido es entrante, la corriente inducida va a fluir en sentido horario, es decir, a favor de las manecillas del reloj. ¿En qué caso se va a dar esto? Cuando tenemos un campo magnético externo saliente y aumenta el número de líneas salientes a través de la espira, y por lo tanto tienen que aparecer líneas entrantes que anulen las líneas salientes que se agregaron. Esto sería campo magnético inducido entrante, sentido de la corriente horario. Ahora, el otro caso sería un campo magnético externo entrante con una disminución del número de líneas entrantes dentro de la espira, o sea, desaparecen estas dos de acá y aparecen estas dos rojas, estas dos líneas entrantes que son campo magnético inducido, que toman el lugar de las líneas entrantes que se perdieron. Y en ese caso nuevamente vamos a tener campo magnético inducido entrante, sentido de la corriente inducida a favor de las manecillas del reloj o sentido horario. A continuación analizaremos diferentes situaciones. Ejemplo 1, tenemos una espira de área constante en medio de una zona con campo magnético uniforme entrante y de magnitud variable. Y esta magnitud variable puede ser aumentando o disminuyendo. ¿Qué pasa si aumenta la magnitud del campo magnético? Al aumentar la magnitud del campo magnético va a aumentar el número de líneas entrantes dentro de la espira, y por lo tanto por ley de Lenz tienen que aparecer líneas salientes, que son estas de acá, que compensen, anulen de alguna manera las líneas entrantes que aparecieron. Esto va a determinar que el sentido de la corriente inducida sea antihorario. Ahora, si disminuye la magnitud del campo magnético, va a disminuir el número de líneas entrantes dentro de la espira. En particular, estas tres van a desaparecer y van a aparecer líneas de campo magnético inducido entrantes que van a reponer las líneas entrantes perdidas. Por lo tanto, en este caso la corriente inducida va a tener sentido horario. Ahora, ejemplo 2, espira de área constante en medio de una zona de campo magnético uniforme saliente de magnitud variable. Se aumenta la magnitud del campo magnético, aparecen líneas salientes adicionales dentro de la espira. Por ley de Lenz, el campo magnético inducido tiene que generar
líneas entrantes que compensen las líneas salientes, y eso va a determinar que la corriente inducida fluye en sentido horario. Ahora, si disminuye la magnitud del campo magnético, van a desaparecer algunas líneas salientes, estas tres desaparecen acá, y tienen que aparecer líneas de campo magnético inducido salientes que tomen el lugar de estas tres que desaparecieron. Por lo tanto, el campo magnético inducido va a ser saliente, corriente inducida fluye en sentido antihorario. Ahora vamos a considerar lo siguiente: una espira de área variable en medio de una zona de campo magnético uniforme entrante de magnitud constante. Ahora, lo que cambia es el área de la espira. El campo magnético se mantiene constante. Tenemos dos posibilidades: o aumenta el área de la espira o disminuye el área de la espira. Si aumenta el área de la espira, aumenta el número de líneas entrantes dentro de la espira. Vemos que respecto a la situación inicial se agregan estas 7 líneas entrantes, esas 7 cruces, y van a tener que aparecer líneas de campo magnético salientes que anulen estas líneas entrantes que se agregaron. Entonces vamos a tener campo magnético inducido saliente, corriente inducida en sentido antihorario. Ahora, si disminuye el área de la espira, significa que disminuye el número de líneas entrantes dentro de la espira. Estas 5 líneas entrantes desaparecieron, salieron de la espira, y por lo tanto se tienen que agregar líneas de campo magnético inducido entrantes que compensen estas pérdidas. O sea, estas 5 de acá compensan las 5 que se perdieron. Por lo tanto vamos a tener un campo magnético inducido entrante, corriente inducida que fluye en sentido horario. Finalmente, veamos ahora el caso de una espira de área variable en medio de una zona de campo magnético uniforme saliente de magnitud constante. ¿Qué pasa si aumenta el área de la espira? Va a aumentar el número de líneas salientes dentro de la espira. En particular, estas 7 líneas salientes se van a agregar al área, y por lo tanto van a tener que surgir líneas de campo magnético inducido entrantes que anulen esas 7 líneas que se agregaron. En consecuencia, el campo magnético inducido es entrante, corriente inducida fluye en sentido horario. Y si disminuye el área de la espira, va a disminuir el número de líneas salientes dentro de la espira. Estas 5 de acá salen de la espira, y por lo tanto van a tener que generarse líneas de campo magnético inducido salientes que repongan las líneas salientes que se perdieron, que son estas 5 rojas de acá. Por lo tanto vamos a tener campo magnético inducido saliente, corriente inducida que fluye en sentido antihorario. Y con esto damos por finalizado este video.